espacio para la divulgación de las humanidades. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes a todo nuestro público, a quienes nos ven y escuchan a través de nuestra página de Facebook, Estudio Humanitatis Radio, y a quienes nos siguen escuchándonos a través de www.radiomorir.com. Les damos la más cordial bienvenida. Una emisión más de Estudio Humanitatis Radio. Ya nos acercamos a los 360 seguidores. Muchas gracias a todos quienes le han dado pulgar arriba a nuestra página, quienes nos están siguiendo. Por favor, inviten a sus amigos, amigas, a que nos sigan también en nuestras transmisiones, compartan nuestros videos, eso nos ayuda a difundir con más amplitud las humanidades y las artes. Y les vamos avisando de entrada que pues por una cuestión de la página, de la plataforma Facebook, que a partir del 31 de mayo los videos en vivo parece que ya no van a estar disponibles más allá de 30 días. Entonces vamos a abrir un canal nuevo en YouTube para subir los videos que transmitamos en Facebook, para que luego los puedan ver y escuchar y también compartir. Les doy la más cordial bienvenida. Tenemos aquí a Alejandro Gómez, listo para empezar. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una emisión más de Estudio Humanitatis Radio. Es bueno, desafortunado esto de la página, pero bueno, tendremos ahí un canal nuevo para estar subiendo el contenido, sobre todo el contenido pasado, el que se va a ir eliminando de la página, pero bueno, para que nos sigan, próximamente les vamos a dar la información y para que sigan escuchando los programas anteriores. ¿Qué tenemos para hoy, profesor? Pues hoy tenemos un programa muy interesante, una invitada muy especial, pero antes de presentarla y hablar sobre el tema del que nos quiere compartir, unos anuncios culturales, una atenta invitación que hacen nuestros colegas del UAD, el doctor Marco Justo, que ya tuvimos el honor y el gusto de tenerlo aquí, nos invita al 10º foro de discusión con el tema La ontología analítica de la música, presentado por Sofía Meléndez Gutiérrez. Presenta el mismo doctor Marco Justo el día 14 de marzo a las 9 de la mañana en el aula B3, sede Artes del UAD, que está ubicado en el ex claustro de Santa María de Gracia, en Belén número 120, Centro Histórico de Guadalajara. Están cordialmente invitados para que asistan a este evento. Y también tenemos en el Teatro Diana El Lago de los Cisnes por el Ballet de Kiev, sin duda una bella obra que habrá que ir a ver más de una vez, el Lago de los Cisnes. El 8 de marzo tienen una presentación a las 20:30 horas. Pues los costos de los boletos, pues en taquilla, Ticketmaster y en la página del Teatro Diana. Y también en el Teatro Experimental de Jalisco, la obra Las Basuritas, texto de Eric Díaz, dirección de Lucía Cortés, Antonio González, y se presenta los sábados el 15, 22 y 29 de marzo a las 20 horas. Se antoja interesante la obra de teatro. Además es que los boletos en el Teatro de Gollado son realmente accesibles, no son muy caros, entonces podrán conseguirlos a un buen precio y será una buena experiencia. Para quienes no conocen el Teatro de Gollado, es en el Teatro Diana. Es en el Teatro Diana, perdón. El Lago de los Cisnes en el Teatro Diana y la obra de teatro en el Experimental de Jalisco. Perdón, me quedé con que era en el de Gollado. No, es en el Diana. Que ya iniciaron los no sé si los cambiaron ya, pero eran los martes de Filarmónica. Ya comenzó la temporada, también los boletos son muy accesibles para que se den una vuelta. Muy bien. Y en nuestra cápsula de Recordando recuerden que tenemos este mes a filósofos como parte de los invitados, pues que la mayoría han sido de filosofía. Hoy recordamos a Michel Serres. Él nace el 1 de septiembre de 1930 en París y muere en 2019, hace relativamente poco, en junio de 2019. Fue filósofo e historiador de las ciencias, miembro de la Academia de Europa de Ciencias y Arte y de la Academia Francesa, en la que ocupó el asiento número 18, que había sido previamente ocupado por Edgar Faurer. En la filosofía contemporánea la reflexión sobre la violencia ocupa un lugar central. Este autor, entre otros, el filósofo e historiador de la ciencia Michel Serres, afirmó durante una entrevista que a lo largo de su vida la violencia había constituido su mayor problema teórico y práctico. Como prueba de ello, no solo
adujo la violencia de las guerras, persecuciones y hambrunas que aquejaron a gran parte de los seres humanos durante el siglo XX, continuando hasta la presente, y las violencias contra el medio natural. Expresamente también se refería a los desarrollos teóricos sobre la violencia y las prácticas violentas de la ciencia y la filosofía. Y bueno, este fue el autor de esta ocasión, profesor Michel Serres, para que revisen ahí su obra y puedan encontrar algunos textos interesantes de filosofía y de ciencia. Así es, a propósito precisamente del tema que vamos a tratar el día de hoy, que es sin duda muy interesante, y para ello vamos a platicar con Keila Lisset Carrasco. Ella es egresada de la carrera de Estudios Políticos de nuestra alma mater, la Universidad de Guadalajara, con especialización en Ciencia Política, y es estudiante de octavo semestre de la carrera en Filosofía. Ha desempeñado diversas actividades extracurriculares relacionadas con la divulgación de la filosofía política y social, así como la enseñanza de esta, así como actividades también relacionadas con la oratoria y el debate competitivo en formato parlamentario británico. Keila Lisset, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme y darme un espacio en este programa. No, al contrario, gracias a usted por estar aquí con nosotros, compartirnos sus reflexiones en torno a este tema, que conjuga parte entonces también de su formación en ciencia política y su formación en filosofía. Cabe señalar que este tema lo está abordando como parte de su tema de tesis, ¿verdad? Sí, como parte de su tema de tesis en la licenciatura en filosofía. Economía de la muerte, Estado y narcotráfico, una necropolítica administrada en los cuerpos periféricos. Vamos a platicar de ello, pero antes de iniciar, tiene ya varias reacciones en la página. Saúl de Lea le manda saludos, y saludos, Saúl. Brandon Daniel Aradilla dice que viva la invitada. Pueden dejar sus comentarios, sus preguntas a nuestra invitada en el chat en vivo de la página de Facebook, y si alguien nos está viendo en otras páginas, porque el video se replica en otras dos páginas, por favor, si quieren hacerle alguna pregunta, comentario, saludos, pásense directo a la página de Estudio Humanitatis Radio para poder ver nosotros sus comentarios y poder externar sus inquietudes. Platíquenos un poco, por favor, cómo surgió el interés por tratar este tema para su tesis de licenciatura en filosofía. Bueno, muchas gracias por la invitación, maestro Rojo. Y sí, es una pregunta muy interesante, porque justamente creo que vivimos en un estado que históricamente, en la historia como más contemporánea de Jalisco, nos hemos visto aquejados tanto como por situaciones de narcotráfico, como por desapariciones forzadas de personas, ¿no? Entonces, mi principal motivación, aparte de que mis intereses en la filosofía están relacionados justo a que podamos como discutir cuestiones que sirvan para transformar nuestras realidades, utilizar la filosofía como una herramienta precisamente para esta transformación de realidades y de temas que nos aquejen. Justamente como la consternación de este tema vino por esta crisis que yo encuentro que existe en torno a las personas desaparecidas en el estado de Jalisco, y que justo somos como un estado sumamente aquejado por la violencia, ¿no? Justo ahorita que venía como de camino a ustedes a este programa, pasé por la Fiscalía General del Estado de Jalisco y pues me encontré con demasiados rostros de personas desaparecidas, ¿no? O sea, muchas de esas personas jóvenes, mujeres, personas indígenas, y creo que hay una como apatía generalizada todavía por parte del Estado en tratar estas cuestiones, en que son tan evidentes ante la denuncia, pero también son como tan poco atendidas, y creo que es como sumamente importante que desde la filosofía pues pongamos nuestro granito de arena para traer estas discusiones como atención, ¿no? Y que podamos justo como seguir discutiendo y encontrando maneras como de solucionar estas cosas que nos aquejan. Sin duda, en nuestro país en lo general, y a veces también fuera de nuestras fronteras, pero en particular en nuestro estado, se percibe un clima de violencia desde hace ya varias décadas. Ha sido una constante, pero ahora otros temas salen también a la palestra, como este que nos comenta nuestra invitada, la desaparición de personas, que es sin duda una forma de violencia que genera cosas y efectos verdaderamente graves, como duelos no resueltos,
De hecho, en el doctorado en humanidades se hizo una propuesta de tesis muy interesante sobre la forma en que las personas a quienes se les han desaparecido sus familiares, cómo no resuelven el duelo porque no saben dónde están, no saben dónde llorar, si llorar porque está vivo, si llorar porque está muerto, si llorar porque está vivo pero no aparece, la incertidumbre cara. Bueno, a propósito precisamente de esto que genera precisamente estos efectos como desapariciones, asesinatos, guerras entre cárteles, etcétera. Quería preguntarle también, pues, ¿cómo llega usted a su objeto de estudio, a proponer su objeto de estudio en su tesis, y seguramente también lo habrá estudiado en su formación en ciencia política, la relación entre Estado y narcotráfico en el caso de México? Sí, justamente yo sugiero como esta categoría de economía de la muerte, que bueno, es como una metáfora, es como un recurso metafórico que utilizo porque encuentro que mucha parte de ese profit o mucha parte de esa, no sé, ganancia así monstruosa que existe en los recursos como económicos del narcotráfico están inyectadas también en el Estado. O sea, y justo como esto de la economía de la muerte está muy relacionado porque estamos hablando ya de un modo de producción capitalista que tiene como base no como el control de la vida, sino el control ya de la muerte, o sea, decidir qué cuerpos son sometidos, qué cuerpos se utilizan para justo como sobrellevar estas prácticas capitalistas del narcotráfico, qué personas son las que están como sirviendo como esta fuerza de trabajo del narcotráfico. Justamente ese es como una problematización clave en lo que yo propongo, porque aparte de que se extiende como a las críticas que ya conocemos del capitalismo y de la explotación como de la fuerza de trabajo de las personas, también estamos hablando como de una práctica sistemática en la que el Estado, bajo ciertas condiciones de disfuncionalidad y de no funcionalidad de su principal como propósito, que es ser un estado de bienestar, está como sometiendo a estas personas a que sean como cuerpos periféricos, o sea, sean como cuerpos susceptibles a recibir violencia, ¿no? Entonces, el Estado tiene como complicidad en el sentido de que, bueno, cuando no se están legislando políticas públicas favorables para las personas, para que las personas accedan a una vivienda, para que las personas accedan a salarios dignos, para que las personas accedan como a servicios, o sea, creo que no nos es como extraño justo esto porque vivimos en un estado, particularmente yo lo problematizo en el estado de Jalisco, que vemos que tenemos como problemas relacionados a acceder a la vivienda, a acceder como a espacios dignos, que tenemos como un montón de ocupación por parte del crimen organizado de un montón de actividades que están sirviendo también para generar capital, pero pues a costa de la vida de las personas, ¿no? Entonces, esa relación yo la encuentro entre tenemos un Estado fallido que parte es cómplice y parte es como partícipe a la hora de perpetuar estas condiciones como de vulnerabilidad en las personas, ¿no? Y creo que eso es como muy importante notarlo, porque justo ahí es donde viene como también este término de Estado fallido, que es como básicamente un Estado que no está cumpliendo con las funciones legislativas y de gobernanza que son necesarios para que podamos tener como un Estado legitimado por las personas, ¿no? Es un fenómeno sin duda complejo y parte de lo que acaba de decir me hizo evocar al menos dos cosas a propósito de lo que significa precisamente el que ciertos fenómenos como el narcotráfico, por ejemplo, echen mano de niños, de jóvenes en condiciones de precariedad, que creo que es un asunto que también va a estudiar usted en su tesis. Pues eso resulta en reclutamiento, a veces porque lo es persuasivo, porque los muchachillos se convencen, se dejan llevar con, mira, voy a tener dinero, voy a tener armas, voy a tener poder, pues le entro, pero a veces también por la fuerza, ¿no? Porque muchas de las veces estos niños, y fue muy sonado el problema hace varios años, pero como que se invisibilizó, del reclutamiento forzado de niños y adolescentes para engrosar precisamente estas fuerzas de producción del narcotráfico, y me hizo evocar la comparación con el estado de violencia que vivían países centroamericanos que padecían lo mismo pero por situación de guerrilla, ¿no? O sea, a final de cuentas, aunque eran fenómenos causados por distintos factores,
el asunto era lo mismo, reclutamiento forzado de niños y adolescentes para formar parte de las guerrillas o para formar parte del narcotráfico, y eso engrosa mucho este aparato de producción de cultura de muerte que muy bien acaba de describir la compañera Lisette. Alejandro. Pues bueno, recordar a quienes comienzan a sintonizarnos, estamos charlando con Keila Lisette Carrasco, estudiante de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Estamos hablando de economía de la muerte, Estado y narcotráfico, un tema muy interesante y muy ad hoc con la situación que vive el Estado, no solamente nuestro Estado, muchos estados colindantes, precisamente por ser frontera dentro de estados que son al mismo tiempo generadores de una economía muy fuerte y que además esa economía también llega hasta la informalidad y hasta la delincuencia organizada, ¿no? Que es el caso de nuestro estado. Ahí me evocaba mucho estas similitudes que tiene el concepto de desaparición, profesor, Keila, con los problemas que tuvieron los países latinoamericanos en su lucha contra el fascismo, ¿no? Las desapariciones de grupos guerrilleros, de grupos políticos contrarios a los regímenes y que hoy lo vemos quizás con un poder diferente, ¿no? Un poder medio extraño, no es un poder legitimado de alguna forma dentro de las constituciones de los países, sino que es un poder que surge a la par, pero a la sombra del poder, ¿no? Del poder legitimizado como poder, como gobierno llamamos el poder legitimizado. Y me parecía muy interesante. ¿Ha encontrado en alguna parte de su investigación alguna similitud con algunos conflictos, sobre todo en Latinoamérica? Pensaba yo, por ejemplo, en Colombia, no sé cómo ellos hayan trabajado el tema de los desaparecidos, si es que se les catalogó así, cómo se catalogó la guerra que tuvo Colombia contra el narcotráfico en los años 40, 50 y 60, pero más allá, ya con el poder que tuvo el narcotráfico después de los 60, 70, 80 y 90, Pablo Escobar es uno de esos personajes que ostentaba el poder político y el poder del narcotráfico. No sé si ha encontrado alguna investigación que tenga similitud con los trabajos que está haciendo con su tema respecto a México. Creo que la similitud más bien sería como conceptual, pero los casos como concretos de desapariciones sí tienen como una naturaleza un tanto distinta, tanto en nuestro país como en no sé, Colombia, por ejemplo. Creo que si bien sí son como estas desapariciones basadas como en la violencia, no sé, de la lucha contra los cárteles y así, sí hay como otros elementos como a tomar en cuenta que divergen. Porque, por ejemplo, la captación de personas, que como bien usted lo menciona, maestro, es todavía como la principal fuente de desaparición ahorita en nuestro país. De hecho, las personas están siendo captadas a través de grupos criminales que les ofrecen básicamente trabajo. O sea, las personas como acceden a ir engañadas a estas entrevistas de trabajo y finalmente pues, son como reclutadas por el crimen organizado sin opción de elegir si se pueden quedar o no. O sea, de hecho, la mayor parte de las personas que tenemos ahorita reportadas con desaparecidas tienen su origen en esa causa, ¿no? O sea, que estaba viendo como una respuesta que tenía como el gobernador del estado hace el año pasado justamente, que era como de, pues es que no los podemos catalogar como desaparecidos porque ellos voluntariamente van al punto donde son captados y pues de ahí ya nosotros no sabemos como de dónde, ¿no? Es a lo que me refiero con que el narcotráfico tiene como esta soberanía paralela al Estado y el Estado también es cómplice y participa como de esta sistematización de esta violencia contra estas personas mediante prácticas tales como la indiferencia, ¿no? O sea, eso es como una práctica muy clara. Pero en otro sentido, o sea, conceptualmente se podría encontrar una similitud porque, por ejemplo, yo utilizo un concepto llamado necropolítica que es como acuñado por un filósofo africano que se llama Achille Mbembe, que es como una expansión de lo que ustedes ya conocen como la biopolítica, ¿no? La biopolítica para Foucault es el control de la vida, es esta administración por parte de estos sistemas de poder o del estado de la vida, y en cambio pues la necropolítica se expande y se pone a consideración también prácticas de violencia que llevan hacia la muerte. O
sea, es como una administración de la vida y el decidir quién vive, quién no y bajo qué condiciones. Entonces, en ese sentido, sí podríamos como relacionar la naturaleza de las desapariciones con estas cuestiones como de sometimiento de ciertos cuerpos a la violencia y de administración como de estos sistemas de poder, ¿no? O sea, no nada más el narcotráfico, sino también como el gobierno siendo como partícipe de esto, ¿no? Administrando como básicamente carne de cañón a las personas para que funjan como fuerza de trabajo del capital, ¿no? Pero en este sentido es un capital pues necro, ¿no? Que viene como de crímenes organizados, de soberanía como paralela al Estado, sí, básicamente eso. Entonces como que conceptualmente sí podríamos como conectarlo. Bien, ahí hay dos cosas, bueno, una la voy a plantear primero y luego le hago una pregunta en función de la otra cosita. La primera de ellas es que nos plantea entonces un panorama un tanto complejo y no solamente complejo, sino grave, porque esta indiferencia, esta negligencia es la que hace cómplice al Estado, porque parece que se deslinda, ¿no? Dejándole al ciudadano común el deber de cuidarse a sí mismo cuando el Estado no brinda las condiciones suficientes para hacerlo, pero más grave todavía cuando hay actos de corrupción dentro del mismo gobierno por hacer caso omiso o por incluso favorecer o posibilitar las condiciones para la desaparición, que ha sido sin duda en Jalisco una situación muy grave, y me hace pensar por ejemplo en Guanajuato, donde hay enfrentamientos todavía graves entre bandas del crimen organizado o entre policías y crimen organizado, y eso genera muertos civiles en fuego cruzado. Antes de plantearle mi inquietud sobre la cuestión de la soberanía, porque es un concepto que habría que puntualizar, y cómo entender soberanía por estos grupos fácticos que parecen tener también un cierto control. Sani González le manda saludos, dice arriba la invitada, saludos también a quienes conducimos, muchas gracias. Sergio Martínez Ruiz manda saludos a la invitada y también saludos a su compa Chano. Muchas gracias. Alejandro es Chano, es el Chano, así lo conocen en su barrio. Y saludos. Saúl de Lea le plantea una pregunta, dice, en su investigación, ¿qué características comparten esos cuerpos periféricos que refiere? Y luego viene otra, ¿cómo debe ser la impartición de justicia para familiares de personas desaparecidas? Muchas gracias por esa pregunta, creo que sí da como con un foco muy importante de la discusión. Pues justo las características que comparten estos cuerpos periféricos son de vulnerabilidad, ¿no? O sea, podemos ver personas que son de ciertos sectores como marginados, personas que están desposeídas como de, no sé, una vivienda propia, trabajadores que no están contratados como con las prestaciones que les pertenecen por ley, personas queer, mujeres como en condiciones de precarización de violencia o madres solteras, personas indígenas, personas que también están en una situación migratoria difícil, o sea, todas esas personas que comparten como esa situación como de vulnerabilidad que es provocada por un Estado, o sea, no es como por tratar como este tema de manera revictimizante, o sea, son personas que objetivamente están siendo sistemáticamente vulnerabilizadas por la falta de acceso a servicios, a políticas públicas que sirvan como, no sé, paliativos a sus situaciones precarizadas, o sea, son personas que comparten estas características y muy rara vez como vas a ver como al crimen organizado sometiendo a personas que pertenezcan a otros sectores, ¿no? O sea, justo estas personas se utilizan como mulas o se utilizan como fuerza de trabajo o carne de cañón para participar porque se considera que sus vidas son dispensables, ¿no? Es una idea muy violenta, pero es una idea de la que también está siendo partícipe el Estado al momento de no legislar y no cumplir como con su capacidad de Estado cuidador o de Estado bienestar, ¿no? Entonces, así. Se hace como una especie de círculo vicioso porque sí, el Estado no se muestra capaz de dar un cuidado para generar estas condiciones de no precariedad que permitan a las personas no optar, y además que pues no hay en ciertas zonas la suficiente vigilancia para evitar precisamente que haya estas desapariciones, estos secuestros que luego van a
generar precisamente más mano de obra, y eso se vuelve un círculo vicioso porque eso va a generar más condiciones de precariedad. Sí. Y las futuras generaciones de estas personas que ya están involucradas en ese ciclo, pues van a generar hijos, nuevas generaciones que las van a involucrar también ahí. Quería preguntarle a propósito precisamente del concepto de soberanía, que es un concepto que generalmente entendemos pues como esta capacidad del mismo Estado de regirse a sí mismo, de un pueblo de regirse a sí mismo, pero cuando se habla o habla usted en su trabajo de estas soberanías, dos soberanías, la del Estado y la del narco, ¿cómo entender soberanía en el narco? Sí, pues esta soberanía paralela del narcotráfico se da cuando los límites del Estado para, no sé, ejercer sus funciones de administración y de cierta coerción de determinadas actividades, como lo sería, no sé, atender las problemáticas del narcotráfico, literalmente procesar a estas personas se ven como puestas en tensión por el nivel como de poder que llegan a tener las personas relacionadas al narcotráfico. O sea, por eso yo planteo como una soberanía paralela, porque justamente el narcotráfico en nuestro estado y en nuestro país tiene maneras de administrar determinadas políticas, de participar en la economía, de ejercer determinadas prácticas de terror o de violencia que aparentemente solo le corresponderían a un Estado cuando éste está administrando como el uso legítimo de la violencia y todo eso. Entonces esta soberanía se entiende en ese sentido, cuando ya el poder está como acumulado en un sentido en el que no necesitan estar como siendo ellos los administrados por las funciones del Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, como... Y es un pulpo con muchos tentáculos, porque no solamente es la venta de drogas, es el cobro de derecho de pisos, es la extorsión para los pequeños empresarios, los pequeños comerciantes, porque muy bien lo acaba de señalar, hay una cosa que habría que a lo mejor estudiar con cierto detenimiento, pero sí, no todos los sectores de la sociedad son vulnerables y están en esas condiciones de verse afectados. Digo, la gente que vive a lo mejor en Puerta de Hierro y que tiene sus negocios, grandes empresas, pues a lo mejor poco podrían verse afectados, pero a lo mejor sí el pequeño comerciante que vive en una determinada zona donde el cuidado por parte del gobierno es más escaso, pues se ve extorsionado constantemente por tienes que pagar derecho de piso, tienes que generar ganancia. En lo personal, sobre todo, y sería también interesante un estudio tal vez sociológico de los nuevos fraccionamientos que se hicieron hace como unos 10 años, tal vez 15, 20 años, sí, claro. Pero que ahora están en condiciones de abandono porque mucha gente salió huyendo, porque se plantaron ahí muchas células del narcotráfico y se vuelven condiciones verdaderamente terribles para vivir, para las familias. Alejandro. Sí, recordar a quienes comiencen a sintonizarnos, estamos charlando con Keila Lisset Carrasco, estamos charlando sobre economía de la muerte, Estado y narcotráfico, un tema muy interesante y muy pertinente por la situación que vive el Estado, pero también el país, que creo que faltan muchos estudios sobre ello, de muchos campos, profesor, desde teoría política, desde sociología, desde la misma filosofía, y que además nos atañe a nosotros dentro de estos estudios de las humanidades también abordar estos temas un poco escabrosos, digamos. Sí, mucho. Bastante, sí. A mí me interesaba mucho este concepto de cuerpos periféricos porque me recordaba a una serie de autores nuevamente latinoamericanos, Vania Bambirra, Rui Mauro Marini, Cardona, autores que han trabajado sobre economía de la periferia, cómo es que los centros de la economía, los países del eje central absorben y traen extraen más bien las materias primas, la economía se las traen a los países periféricos, principalmente geográficamente del sur. Entonces hablamos de una extracción del poder y de la economía hacia el centro, y nos parece interesante porque además
así es como funciona dentro de los estados, ¿no? Los pequeños, las capitales funcionan como la extracción de las materias primas y del poder económico hacia el centro en los pequeños poblados, ¿no? Y vemos poblados muy alejados en la sierra que son controlados precisamente por estas células del crimen organizado y que dentro de esa misma población pues están inmiscuidos pequeña, o sea, gente que no tendría nada que ver, ¿no? Y esto me lleva un poco a preguntar cómo conceptualizar, o cómo, más bien, como una categoría filosófica, cómo podemos entender cuerpos periféricos. Sí, justamente es como un término un poco abstracto, porque pues sí estaríamos hablando entonces de cuerpos que están, no sé, descentralizados, que no están como, no sé, hegemonizados en el como centro de las conceptualizaciones que normalmente nosotros como conoceríamos como, no sé, más humanocéntricas, más relacionadas al hombre, ¿no? Entonces, en un sentido como filosófico, justo podríamos aunar un poco en este concepto, describiendo cómo históricamente hay determinados sectores de las poblaciones o personas que por su condición de género, personas que por su condición como justo de, no sé, no vivir en países eurocéntricos, han sido sometidas a determinado desplazamiento como paulatino de la historia, de la memoria, de justo como ya a nivel social y político, pues justo, ¿no? O sea, contarlos como, no sé, agentes a la hora de, no sé, legislar, de tomar en cuenta como sus comunidades, o sea, justo en ese sentido creo que sí es como muy importante definirlo, ¿no? Que no son cuerpos nada más en condición como de una vulnerabilidad revictimizada, sino también personas que han pertenecido a ciertos sectores que han sido marginalizados, ¿no? Sistemáticamente y en contra de su voluntad, ¿no? Que son justo esas personas que no aparecen como, no sé, los vencedores de la historia, son justo esas personas que no aparecen como en el centro de nuestros, no sé, storytellings de cómo ha sido, no sé, la historia de la humanidad, por así decirlo. Suena como un poco abstracto, ¿no? Pero sí es como justo tomar en cuenta esas características, porque ahora lo transpolamos a personas que, no sé, son discriminadas como por sus condiciones de género, por las condiciones como de sus comunidades, por justo no ser personas como pertenecientes a estratos sociales como medio alto, ¿no? O sea, como que sí, se favorecen como estas condiciones de vulnerabilización por parte de los sistemas económicos imperantes o los estados, o en ese sentido pues estos como ejes de poder como paralelos a los estados que pueden ser los crímenes organizados, todo eso. Y eso genera fenómenos todavía un tanto más complicados de entender y que generan cierta tensión. Me hace recordar mucho precisamente cómo en Michoacán, por ejemplo, ante la situación de inseguridad, prácticamente esta soberanía del narco en el estado de Michoacán generó que muchas comunidades, en muchas comunidades surgieran los grupos de autodefensa. Es decir, una cosa que de repente a más de uno le pareció como muy valiente, como un fenómeno de loable, pero que en realidad más bien debería llamar la atención sobre el deber del Estado, que no estaba cumpliendo precisamente su función de cuidar a la población, de tal manera que prácticamente esas comunidades tuvieron que defenderse por sí mismas, establecer cuerpos policíacos y cercos además para evitar que el crimen organizado siguiera desapareciendo en sus comunidades. ¿Por qué? Porque eran comunidades alejadas, sin recursos suficientes en sus alcaldías para poder cuidar del Estado, más entretenido en otras cosas, pero descuidando lo más esencial, que era el cuidado de la población. Sí, claro. Un fenómeno muy, muy importante ese, que a lo mejor luego, ya que termine su tesis, nos pudiera a lo mejor compartir su perspectiva en otros trabajos de investigación que haga, si ha trabajado también este tipo de fenómenos o piense trabajar más adelante este tipo de fenómenos como los movimientos de autodefensa. Profesor, que además eso implica otros temas y otros campos de investigación, como por ejemplo la autonomía de los cuerpos, la voluntad del sujeto, pero además también las teorías políticas. La democracia, en
principio una parte de su base es generar bienestar. ¿Y dónde está el bienestar? En esas comunidades. ¿Cómo podemos hablar de democracia en esos pueblos donde no lo hay, ¿no? Entonces, bastante interesante el tema. Quería preguntarle a propósito precisamente del proceso de investigación que va a hacer o está haciendo para su tesis de licenciatura, si está, qué corriente filosófica o autor o filósofo está considerando como orientador teórico para analizar precisamente estos conceptos de necropolítica, necroeconomía o economía de la muerte, que es también un concepto central en su tesis. Esto de las dos soberanías, qué corrientes de pensamiento está como de las que está echando mano para orientarse en su trabajo. Sí, pues aquí se inmiscuyen como muchos temas de filosofía política, de filosofía del derecho. Ya al momento de incluso conceptualizar un Estado de Derecho fallido, pues hay que fundamentar el porqué. También un poco de filosofía social. Y las personas o los filósofos que yo he encontrado que más en común tienen que ver como con mi investigación son justo este filósofo llamado Achille Mbembe, con este concepto de necropolítica, Judith Butler, Michel Foucault, Giorgio Agamben. Inevitablemente también, como estamos hablando de economías y modos de producción, pues vamos a tener que citar a Marx. Sí, o sea, inevitable, ¿no? Y sí, o sea, he estado como intentando orientarlo a ciertas como críticas y panoramas así como de apertura más, no sé, más teórica crítica, para poner como justo en tensión todos estos fenómenos y no nada más como tratarlos a nivel descriptivo, ¿no? Sino como problematizarlo propiamente, que creo que es una de las ventajas que tenemos en filosofía, que podemos como que problematizar y poner en tensión este tipo de temas y discusiones de manera como más amplia, ¿no? Incluso a veces hasta interdisciplinaria. Y es importante eso también. Muy bien. Antes de continuar, hoy hay una pregunta. Saúl de Lea dice, muy interesante e importante todo lo comentado. Viene una pregunta. ¿También el desplazamiento formado entra dentro de la, forzado? ¿Entra dentro de la economía de la muerte? Sí, muchas gracias por la pregunta, Saúl. Sí, justo el desplazamiento forzado de personas entra dentro de esta noción porque también estamos hablando de administrar las maneras en las que las personas, o impedir incluso las maneras en las que las personas pues ejercen su vida o sus actividades, ¿no? Justo el maestro hace rato mencionaba este caso de estos fraccionamientos que inicialmente fueron como proyectos inmobiliarios del Infonavit, ¿no? Para asegurar que las personas tuvieran como acceso a la vivienda y que terminaron siendo básicamente pues proyectos que no se pueden llevar como a cabo para hacer viviendas, porque justo las zonas más problemáticas en donde el narcotráfico empezó a operar en los últimos 20 años en Jalisco son justo esas zonas donde se construyeron esos proyectos inmobiliarios. Y dicho sea de paso, pues sí fue como muy redituable el desplazar a las personas para no tener como acceso a bienes o ningún tipo de servicios, escuelas o así, porque finalmente ahora ese tipo de fraccionamientos se usan como casas de seguridad del narcotráfico, como puntos donde ellos se reúnen, puntos donde desaparecen los cuerpos, se hacen fosas clandestinas. O sea, toda la actividad que han tenido las madres buscadoras de Jalisco en diversos colectivos ha estado encaminada a literalmente ir a esos lugares y, no sé, buscar, encontrar un montón de fosas y casas de seguridad. Entonces, o sea, sí tiene como mucho que ver porque son las formas en las que se pueden como perpetuar que estas dinámicas se sigan dando, estas dinámicas como de acumulación de capital y cómo operan ya a nivel general, ¿no? O sea, cómo operan ya como en un sentido de administración de la vida de todas las personas. Sí. Es el caso, por ejemplo, del municipio de Tlajomulco, sí. De Santa Fe para arriba. Hay fraccionamientos que empezaron muy bonitos, de hecho yo conocí algunos andando por allá alguna vez, sí. Pero ahora son fraccionamientos en los que hay constantemente tiroteos, hay pleitos entre las bandas que controlan el mercado de distribución, sí. Hay de drogas,
y pues a decir de algunas personas que viven o vivían más bien en aquella zona, no entran ya los camiones repartidores, tienen que dejar por fuera y los tenderos tienen que ir a recoger la mercancía porque si no, no los dejan entrar. Y también es importante considerar en parte de lo que acaba de decir nuestra invitada, que pues estas condiciones de desplazamiento obligan de alguna manera, o más bien fomentan, que pues esas zonas completamente ya descuidadas, a las cuales ya ni siquiera a veces la policía entra, a menos que sea de día y con respaldo a veces de fuerzas más poderosas como la Guardia Nacional, pues incluso se vuelvan cómplices. Y ahí es donde hace sentido lo que usted decía sobre la complicidad, a veces negligente, a veces activa y consciente por parte del gobierno, porque pues no, al contrario, en lugar de entrar con fuerza para eliminar todos esos focos, los permiten, los siguen permitiendo. Antes de continuar, pues siguen mandando saludos a nuestra invitada. Muchas gracias a todos quienes han estado dando like a nuestro video. Tiene ya 19 reacciones, lo que va de la transmisión. Muchísimas gracias. Alejandro. Pues bueno, siguen mandando sus saludos, comentarios, preguntas también para la invitada, y agradecerles mucho que nos sigan sintonizando cada viernes. La comunidad sigue creciendo y eso nos da mucho gusto porque nuestro contenido se sigue difundiendo. Ahí me pareció interesante esta parte que nos comentaba sobre los autores de la teoría crítica, porque además de que hablan principalmente o son autores que se inscriben dentro de la teoría marxista, del marxismo, distintas formas del marxismo, también nos ayudan a entender y a reflexionar de forma autocrítica qué ha estado haciendo el Estado mexicano, entendiendo Estado pues como el gobierno, pero también los ciudadanos, cómo es que hemos dejado de hacer cosas y hacer cosas que de repente han abonado un poco a la situación que tenemos, y que de repente es muy fácil, y lo vemos en los canales de opinión, estos opinólogos de cabecera de cada perspectiva de cada uno, el que los escuche, decir, echar la culpa solamente al Estado, ¿no? Y en parte tiene culpa, sí, ha dejado de hacer muchas cosas, pero también uno como ciudadano ha dejado de hacer cosas. Y ahí me interesaba, con respecto a esto, preguntar algún autor que haya revisado en parte de su investigación, que tenga algún proyecto, alguna forma de solución de esta situación, o que a lo largo de la historia se haya visto alguna solución de algún conflicto similar al que tenemos, no igual, claro está, porque tiene sus características, como bien nos lo ha explicado Keila, pero algún autor que haya revisado respecto a algún proyecto para poder de alguna forma ir saliendo de esta situación que le aqueja al país y especialmente al estado de Jalisco. Sí, por desgracia parece que aquí vemos otra vez el problema usual en relación como a la teoría y la práctica, ¿no? En relación como a la filosofía y transformar al mundo. Yo desgraciadamente no he encontrado ningún autor que haya, no sé, podido tener como actividad política suficiente como para transformar determinados fenómenos o realidades, al menos dentro de mi marco teórico, o sea, al menos dentro de mi tema, ¿no? Pero creo que justo lo importante de poner en discusión y en tensión, como ya he estado diciendo estas cosas, es que más personas pueden ayudarse a problematizar la situación, ¿no? O sea, como que justo muchas veces las temáticas se ven como inaccesibles para que el resto de las personas puedan acceder, y al momento de uno sí conceptualizar, pero también divulgar, que es algo que también ustedes hacen mucho en este programa, o sea, este ejercicio de divulgación, de poner a discusión, de poner en debate, es una manera muy positiva y hasta democrática, ¿no? O sea, de aspirar a transformar nuestras realidades, o sea, porque no nada más se trata de identificar el problema y teorizar sobre él y
no sé, manejarlo como en un círculo académico en específico, sino también de aspirar a transformar estas cosas de las cuales problematizamos y de las cuales hablamos, ¿no? En ese sentido se me ocurre que las repercusiones positivas que podría haber, podría ser de que, bueno, o sea, se identifica que este es un problema, que las personas de ciertas condiciones están siendo como sometidas a ser básicamente carne de cañón o partícipes de un modo de producción como capitalista que busca aniquilar la vida, ¿no? De un modo de producción que busca como el beneficio de las ganancias por sobre las vidas humanas, ¿no? Vamos a, no sé, impulsar legislaciones para evitar que las personas estén sometidas a este estado de vulnerabilidad. Vamos a impulsar legislaciones para evitar como, no sé, la falta de vivienda. Vamos a cooperar como en este sentido, incluso en comunidad, para que no haya personas desaparecidas o personas que sean como susceptibles a desaparecer o a ser precarizadas. O vamos a buscar políticas públicas que, no sé, aporten a la narrativa de que las personas merecen memoria y merecen no ser desposeídas de memoria y recuperar como todas las memorias de estos familiares, no sé, tanto en la historia como en políticas de reparación, que es algo como que alguien me había mencionado, ¿no? O sea, creo que el ejercicio positivo de poner esto en diálogo, de problematizarlo y sí como que conceptualizarlo, es ya como una ganancia, pero sí llevarlo como al área en la que todas las personas puedan discutir, disentir y encontrar lo problemático en esto, ¿no? O sea, porque algo que sí crea mucha complicidad, al menos en nuestro estado, relacionado como a estas temáticas, es que hay una cultura como que constantemente se está proliferando de los estilos de vida del narcotráfico o de ser indiferentes a las realidades de las personas de la comunidad, ¿no? O sea, todas estas cosas que son como muy a nivel como simbólico, discursivo, narrativo, sí son las que terminan como que perpetuando todas estas relaciones de desigualdad y todas estas relaciones de violencia. Pero cuando uno, no sé, lo entiende o lo escucha o escucha como una discusión relativa a esto, pues las personas obviamente cambian como la mentalidad o cambian como la relación como, no sé, de apatía que tenían, ¿no? Porque muchas veces sí, o sea, no es culpa como exclusivamente del Estado, que, no sé, a nivel macro a mí me parece que es el principal perpetuador, sino pues también de que a veces uno como persona no tiene como el acceso a la información, ¿no? O sea, no hay como esta cultura como de mantener al ciudadano informado, y más si tenemos como, no sé, un gobernador que se niega a categorizar como desapariciones forzadas cuando tenemos un problema en Jalisco, que es el municipio en el que más problemas tenemos relativos a la desaparición. O sea, tú tienes como toda esa información y dices de que, bueno, no hay ningún problema, ¿no? O sea, las personas como que, no sé, desaparecen, se van, se reportan como desaparecidas, pero pues fue voluntario, ¿no? Entonces, o sea, sí, realmente creo que me gustó como tu intervención, porque justamente hay una necesidad de vincular a la transformación de la realidad, pues todo lo que teorizamos acá, ¿no? O sea, todo lo que discutimos y así. Entonces, pues creo que sí hay como acciones positivas que podríamos llevar a cabo, y el simple hecho de hablarlo y tenerlo como en un espacio a discusión es algo ya muy valioso, ¿no? Nombrarlo como tal. Sí. Dos cosas, una de ellas, esto que voy a decir es algo que me pareció haber visto como una noticia, pero no pude corroborar la veracidad de la noticia, ni hubo una referencia a la fuente, nada más se mencionó precisamente en redes sociales. Que el grupo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró en Tlajomulco una fosa clandestina con alrededor de 25 cuerpos cremados, con vestimenta, restos de calzado, mochilas y otros objetos, claro, aparte de los restos humanos, y seguramente sería verosímil pensar que fue una noticia real, porque pues también las madres buscadoras han encontrado fosas clandestinas, sobre todo precisamente en las zonas periféricas, y es un ejemplo muy claro de esto que nos decía nuestra invitada al principio. Estos cuerpos periféricos son vistos como mercancías prescindibles, que en su momento pues bueno, se desaparecen, cumplen a lo mejor la misión o la función para la cual fueron reclutados por estos grupos que los desaparecen, y terminan pues desafortunadamente en esas condiciones. Y también me hizo pensar un poco esto que nos comentaba, precisamente cómo a veces la misma cultura
se va impregnando de estos discursos simbólicos. Me hizo pensar cuando proliferaron muy comercialmente los narcocorridos, exaltando precisamente ciertas figuras de violencia y de poder como deseables, que aunque luego fueron como matizados, fueron restringidos, pues eso no los elimina del todo porque se siguen escuchando en ciertas regiones. Y a propósito de ello, quería preguntarle precisamente si hay, a propósito precisamente de esto de los discursos simbólicos, se ha considerado también estudiar precisamente, no sé si desde el campo de la estética o de la semiótica, cómo se van dando estos símbolos, estos elementos discursivos, simbólicos de violencia y de poder. Sí, porque finalmente son los que se impregnan, ¿no? En el imaginario colectivo. O sea, porque las personas tienen como esta vislumbramiento de que estos estilos de vida son como glamorizados, ¿no? O sea, son como estilos de vida a los que uno puede aspirar, a los que uno necesariamente tendría que ser partícipe si quiere aspirar a tener movilidad social, ¿no? Y creo que justo esa cultura se prolifera con mucho éxito porque vivimos en contextos muy precarizados, ¿no? O sea, en contextos en donde no podemos tener o aspirar a tener movilidad social, o que justo se nos mete como esta narrativa en relación a de que nada funciona mientras sean como cosas correctas, ¿no? O sea, todo lo que funciona tiene que ser necesariamente proveniente del narcotráfico o del crimen organizado o de realizar como actividades como ilícitas para aspirar a tener como un estilo de vida pues lujoso o bueno, ¿no? Creo que sí sería como bastante interesante analizar en un sentido como discursivo también como estas narrativas son parte perpetuadora de lo que pues se posibilita para la violencia y el panorama de la violencia en nuestro estado, y podría ser como algo que tome en cuenta justamente, ¿no? O sea, pero sí es importante porque los discursos sí reproducen como realidades, ¿no? O sea, las bases como epistémicas y la naturaleza de esos discursos sí influyen mucho en cómo las personas empiezan a construir sus imaginarios, las formas en las que ellos conocen o cómo se acercan a determinados fenómenos, y pues finalmente termina por ser interiorizado por uno, y así nosotros como que podemos ser como cómplices o parte de esta cultura, ¿no? Sin voluntariamente quererlo, vaya. Sí. Muy bien. Alejandro, para cerrar. Pues bueno, ya desafortunadamente se nos acaba el tiempo, como casi siempre, nos pasa lo mismo, siempre decimos lo mismo, eso que acabas de decir, confirmo. qué rápido. Sí. Bueno, pues desafortunadamente solo tenemos un tiempo determinado, quisiéramos tener el tiempo libre, pero bueno, no es así. Y ya para ir cerrando esta charla muy interesante, Keila, preguntarte alguna recomendación bibliográfica para quienes nos escucharon en esta emisión y les pareció interesante el tema y les pareció que será relevante revisar más sobre este tema, al menos uno o dos autores que nos puedas recomendar y algún libro sí, ya con subtítulo. Sí, súper. Si quieren como problematizar más relativo a esta noción como extendida de la biopolítica de Foucault, o sea, primero tendría que ser como revisar a Foucault. Sí podrían revisar a este filósofo Achille Mbembe. El libro se titula Necropolítica, es como un ensayo en donde él problematiza, nada más que él problematiza desde su contexto en África, ¿no? Pero sí es como muy relevante para este tipo de temáticas abordarlo desde él. Y pues yo particularmente también encontré otros conceptos como vida precaria en Judith Butler, puede ser también como justo si les interesan como estas cuestiones también más aunadas a la filosofía política, la ciencia política, pueden incluso revisar hasta Giorgio Agamben y también a Norberto Bobbio, ya al momento como de problematizar o de escribir más bien como el Estado, ¿no? O sea, en términos políticos. Y sí, creo que eso sería como mi recomendación, así de manera más general, porque hay como otro tipo de, no sé, trabajos, pero sí son como ya más específicos, ¿no? Así como para introducirse y empezar a encontrar los links como lógicos entre los conceptos, sí serían como esos. Muy bien. Pues agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en esta emisión. De ahora en adelante Estudio Humanitatis Radio es su casa, cuando quiera venir a platicarnos sobre algún otro tema vinculado con su investigación de tesis o vinculado a las humanidades, las
artes, será bienvenida. Le damos las gracias a todos quienes reaccionaron a esta emisión. Muchísimas gracias por sus pulgares arriba, por sus preguntas y sus comentarios y sus saludos. El próximo viernes contaremos con la presencia también de otro compañero estudiante del Departamento de Filosofía que nos hablará sobre la fenomenología de Husserl, Jonathan Origel, para que no se pierdan ese próximo programa. Y sin más, pues agradecemos a todos el favor de su atención. Esto fue Estudio Humanitatis Radio, un espacio para la divulgación de las humanidades y las artes. Muchas gracias.